Bueno, ¿qué haríamos nosotros teniendo en cuenta lo que ocurrió para que no ocurriese nuevamente? Bueno, sin ninguna duda, uno puede ver que no es tan rápida como uno desearía la respuesta frente al inicio de un incendio de una cosa pequeña a que eso se transforme en algo grande y muy difícil de combatir. Bueno, para eso existen herramientas que la provincia tiene algunas que quizás debería desarrollarlas más, el municipio debería desarrollar más, que es cómo advertimos que está empezando un incendio. Hay herramientas nuevas que son simplemente torres, antes se usaban personas, son torres vigías que se comunican con centros que reciben esa información y cuando ven que un incendio está por empezar o está ahí, rápidamente pueden acceder. Pero aparece también el tema de los accesos. Se conocen los accesos, están en buen estado los accesos. Si el acceso no se puede hacer un 4x4, conocemos los vaqueanos, quienes tienen caballos, quienes tienen mulas para llegar a donde hay que llegar. Son preguntas que uno tiene que hacerse antes. Por ejemplo, el tema de cómo advierto lo que está ocurriendo y qué puedo hacer rápidamente para actuar desde lo local, porque hasta que llega lo que viene de más lejos, y bueno, el incendio creció. Eso es lo primero, o sea, enterarme rápidamente, lo que es la alerta temprana. La alerta temprana incluye también el conocimiento del clima, para lo cual los municipios, las comunas, la provincia, tienen que tener mucho más aceitado el saber, bueno, cuándo este clima, dadas las circunstancias de nuestro bosque, puede implicar un riesgo concreto. Porque riesgo es amenaza por vulnerabilidad. Las amenazas que están asociadas al cambio climático, es decir, temperaturas mayores a las usuales, en épocas de sequías muy fuertes, en el caso de Córdoba, la sequía en el invierno es seco, vientos importantes y la sequía que implica humedades bajas, todo eso ya está listo para que se pueda. Entonces, la preparación tiene que ver con conocer mejor el clima, interactuar mejor las distintas instituciones que manejan todo lo que tiene que ver con clima, para de esa manera ya prepararnos. Eso es una de las cosas que uno tiene que saber. Que tiene que ver con qué hago con respecto a la amenaza. La amenaza la tengo que conocer. Ahora, cuando ya la amenaza se transformó en concreto, en un hecho concreto, en el inicio de un incendio, tengo que ver, bueno, cómo hago para que ese inicio no propague y cómo hago para disminuir los riesgos. Primero que nada, si quiero disminuir los riesgos, tengo que tener un mapa de riesgos, para lo cual tengo que ver qué zonas son más riesgosas que otras. Las zonas que suelen tener problemas son las zonas de contacto, las zonas de interfase, las zonas de un ecosistema se toca con otro. Bueno, es donde la ciudad se mete en el campo. Ese es un lugar típico. Eso hay que identificarlo muy bien e identificar dónde hay posibles riesgos. Por ejemplo, si hay basurales a cielo abierto, suelen ser un lugar donde se inician los incendios. Si hay zonas muy precarias, de viviendas muy precarias, suelen ser vulnerables y además pueden ser zonas de inicio, bueno, porque son zonas más densamente pobladas, son viviendas usualmente de no gran calidad, o sea que cuando llega un incendio sufren mucho. También uno se tiene que identificar, ¿no? Esto es un posible lugar de riesgo para o quien recibe el riesgo, para ambas cosas, o vulnerabilidades. Tengo que pensar también, por ejemplo, si tengo sistemas en las localidades que los hay, es decir, yo tengo que tener reservas de agua, que tienen que tener el agua disponible para que cuando vengan los bomberos se puedan enchufar, conectarse al hidrante y poder llevar el agua a los lugares que hagan falta. Necesito tener todas las herramientas normales, las básicas, para poder atacarlo al comienzo. Después voy a necesitar de todo, pero tengo que evitar ese de todo. Cuando yo necesito ya que venga la nación, la provincia, el municipio y todo el mundo, bueno, ya las cosas se complican. Normalmente, por ejemplo, en las empresas que trabajan, que toca trabajar en los lugares aislados, se les obliga a tener comunicaciones, VHF, se les obliga a tener mochilas de agua, se los obliga a tener extintores. Todo eso se falta, o sea, no es estrictamente necesario que solo los bomberos tengan extintores, solo los bomberos tengan mochilas de agua. Porque cuando llega el bombero, ya suele ser tarde en estos lugares que están tan aislados. Tengo que también ver los famosos cortafuegos. Los cortafuegos hay que hacerlo antes, porque el cortafuego que se hace durante es muy doloroso para la sociedad y puede malinterpretarse. O sea, es decir, todo el tema de vulnerabilidades hay que irlo resolviendo desde antes, hay que ir viendo dónde soy vulnerable. Me tengo que mirar a mí. ¿Qué pasó? No como una crítica negativa, sino como decir, bueno, ¿por qué fue
que esto se expandió tanto? Bueno, fundamentalmente tiene que ver con que quizás no tuvimos tan en cuenta el hecho de que hace 2 semanas se nos había quemado toda la zona de allá del Durazno. Bueno, algo parecido ocurre en el norte. Y mientras está ocurriendo en el norte, se cruza el fuego hacia la zona de la granja. Bueno, entonces habría que haber pensado, ¿y si el fuego se cruza la granja, qué haríamos? O sea, no tenemos que esperar que se queme la granja para darnos cuenta que el fuego puede cruzar la granja, porque en realidad está al lado, está de un lado de la Sierra Chica, del otro lado de la Sierra Chica. Por decir un ejemplo. Es decir, uno siempre tiene que pensar en el antes, en el durante. La provincia, los municipios y todos los entes involucrados claramente tienen que juntarse y ver qué se hizo, cómo se hizo, qué se debería hacer y qué otras herramientas votan. Las herramientas no pueden ser solo pensadas en términos de qué hago en el durante. Normalmente en el durante todo el mundo va a poner todo. Dice el dicho, todo el mundo pone toda la carne sobre la asado. Es una cuestión de sentido común. Entonces, bueno, está el tema tema legal, que es un problema en Argentina. No hay penas ni leyes que cuiden al ámbito. No hay, no hay. O sea, si alguien hizo un incendio, su sanción es mínima. Sí. Mínima, mínima. Porque nuestro código penal es muy viejo, muy, muy viejo. Entonces, todo esto no existe un capítulo de delitos contra el ambiente, delitos que tengan que ver con el daño al ambiente. No existe, no hay un capítulo de eso. Entonces, obviamente, cuando la gente se va a poner muy mal, cuando vea que quienes actuaron irresponsablemente o maliciosamente, en libre en un ratito.